El reloj digital del velador marcaba las 3:17 a.m., con un brillo rojo tenue, la única luz en el dormitorio principal. Mi mano apretada contra la mejilla izquierda, donde el calor de la bofetada de Marcos aún ardía como un pequeño sol bajo mi piel. Podía sentir la hinchazón crecer, la carne tierna tensándose con cada latido. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido mecánico del refrigerador en la planta baja y el ocasional crujido de las vigas antiguas acomodándose en la noche. Observaba el ventilador del techo, sus aspas inmóviles en la oscuridad, y contaba las motas de polvo atrapadas en el resplandor tenue de la farola de la calle. Marcos se había dormido en la habitación de invitados una hora antes. Había escuchado el gemido de los pisos bajo sus pasos pesados, el portazo definitivo, el golpe amortiguado de su cuerpo al caer sobre el colchón. Pronto roncaría. Ese sonido profundo que al principio de nuestro matrimonio me parecía protector y que ahora sonaba como una campana de alarma. Esperé hasta que los ronquidos comenzaron, irregulares al principio, luego constantes antes de moverme. Me levanté de la cama con cuidado, como si el suelo estuviera minado. Cada paso era una apuesta, si el piso crujía, si la puerta chirriaba, si el resorte del colchón gemía al levantarme, todo podría despertarlo. Pero esta noche, el silencio era mi cómplice. Me deslicé hacia el baño, cerré la puerta sin hacer ruido y encendí la luz. El espejo fue implacable. El moretón ya era de un color ciruela profundo, con la forma del continente africano en mi pómulo. Toqué la zona con los dedos, sintiendo el dolor punzante que me recordaba que esto era real, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero esta vez no iba a llorar, no iba a esconderme. Abrí el armario del baño y saqué mi teléfono, que había escondido entre las toallas. Lo encendí. El brillo de la pantalla me cegó por un segundo. Abrí la cámara y me tomé una foto. El flash iluminó el baño como un relámpago, y por un momento temí que Marcos lo hubiera visto, pero no hubo movimiento, ningún grito desde la otra habitación. Respiré hondo y envié la foto a mi correo electrónico, con el asunto Prueba 1. Luego abrí el bloc de notas y comencé a escribir, detallando todo lo que había pasado esa noche. Cada palabra, cada gesto, cada golpe. No iba a dejar que esto quedara en el olvido. Volví a la habitación, pero en lugar de acostarme, me dirigí al armario. En el fondo, detrás de los vestidos que ya no usaba, estaba la caja. La saqué y la abrí. Dentro había un sobre con dinero que había estado ahorrando poco a poco, sacando unos pesos aquí y allá de la compra del supermercado. También había documentos, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, copias de las escrituras de la casa y por supuesto el teléfono viejo, el que Marcos no conocía. Lo encendí y vi que tenía varios mensajes de Adriana. ¿Estás bien?, decía el último. Le respondí. Sí, mañana. Desayuno. Tortitas. Era nuestro código. Sabía que algo andaba mal. Bajé a la cocina en silencio. El reloj de la estufa marcaba las 4:03 a.m. Saqué los ingredientes para las tortitas. Harina, huevos, leche, vainilla. No era un desayuno cualquiera. Era una trampa. Marcos siempre había dicho que las tortitas eran mi forma de disculparme, de pedir perdón por cosas que ni siquiera había hecho. Pero esta vez no iba a ser una disculpa. Esta vez sería su perdición. Mientras batía la mezcla, escuché un ruido en la habitación de invitados. Marcos se movió, gruñó algo en sueños y volvió a quedarse quieto. Sonreí. Mañana, cuando despertara con el aroma a vainilla y canela, pensaría que todo había vuelto a la normalidad. Pero la normalidad se había roto hace mucho tiempo, y esta vez yo iba a ser la que rompiera el ciclo. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas de la cocina. En unas horas, Adriana llegaría con los oficiales de policía,
y Marcos, confiado y arrogante como siempre, se sentaría a la mesa sin sospechar que esta vez las tortitas no serían para él, serían para mí, para mi libertad. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando los platos de tortitas humeantes que había preparado con tanto cuidado. El aroma a vainilla y canela llenaba la casa, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Sabía que en cualquier momento Marcos bajaría las escaleras, convencido de que todo había vuelto a la normalidad. Pero esta vez, la normalidad era una trampa. Escuché sus pasos pesados en las escaleras. Cada paso resonaba como un trueno en mi pecho. Respiré hondo y me sequé las manos en el delantal. Bien, pensé, ahora o nunca. La puerta de la cocina se abrió de golpe y ahí estaba él, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Huele delicioso», dijo acercándose a la mesa. «Veo que por fin entendiste tu lugar». «No», respondí. En lugar de eso me quedé quieta, observando cómo se sentaba y servía un plato de tortitas como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera golpeado la noche anterior, como si no hubiera destrozado mi autoestima durante años. «¿No vas a comer?», preguntó, mirando mi plato intacto. «El desayuno está servido», respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Pero tú no comerás con nosotros». Marcos frunció el ceño, confundido. «¿Qué demonios estás diciendo?». Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Marcos se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo con un estruendo. «¿Qué es esto?», gruñó, su voz llena de veneno. «Es el fin», dije mirando hacia la puerta mientras Adriana y 2 oficiales de policía entraban en la cocina. Marcos palideció. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, mirando a los oficiales con desdén. «Señor Marcos Rodríguez», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por violencia doméstica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos miró a Adriana, luego a mí, sus ojos llenos de una mezcla de ira e incredulidad. «¿Esto es una broma?», escupió. «No es una broma», respondí, sintiendo cómo el peso de años de miedo se desvanecía. «Es el principio del fin». Los oficiales se acercaron a Marcos, quien intentó resistirse, pero fue inútil. Mientras lo sacaban de la casa, sus gritos de protesta se mezclaban con el sonido de las sirenas que se acercaban. Adriana se acercó a mí y me abrazó fuerte. «Lo lograste», susurró. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. «Sí, lo logré». Pero sabía que esto era solo el comienzo. La batalla legal sería larga y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una oportunidad de recuperar mi vida, mi dignidad, mi libertad. Mientras Adriana y yo nos sentábamos a la mesa, miré los platos de tortitas. Ya no eran un símbolo de sumisión, sino de rebeldía, de valor, de un nuevo comienzo, y por primera vez en años sonreí. El ladrillo atravesó la ventana de mi cocina como un misil, estrellándose contra el suelo con un estruendo que me heló la sangre. Me agaché instintivamente, sintiendo cómo los fragmentos de vidrio volaban por el aire como cuchillas. «¡Mierda!», grité, cubriéndome la cabeza con los brazos. El corazón me latía con tanta fuerza que creía que iba a salirse de mi pecho. Cuando por fin me atreví a mirar, vi el ladrillo en el centro de la cocina, pintado con letras rojas que decían «Mía» en mayúsculas grotescas. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. «No otra vez», pensé. «No voy a dejar que me asuste». Me levanté lentamente, evitando los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. El ladrillo estaba frío al tacto, pero las letras rojas parecían arder. «¿Qué demonios se cree?», murmuré para mí misma. «Esta casa ya no es suya». Fui al armario y saqué el bate de béisbol que había comprado después de la orden de alejamiento. Lo apreté con fuerza,
sintiendo el peso reconfortante en mis manos. No voy a huir, me dije. Esta vez yo elijo cómo termina esto. El teléfono sonó en ese momento, haciéndome saltar. Era Adriana. ¿Estás bien?, preguntó su voz llena de preocupación. Acabo de escuchar un ruido fuerte. Sí, estoy bien, respondí, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Marcos acaba de tirar un ladrillo por mi ventana. ¿Qué?, gritó Adriana. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, dije mirando el ladrillo con determinación. Pero necesito que vengas, ahora. Mientras esperaba a Adriana, me puse a recoger los pedazos de vidrio, cada uno un recordatorio de que Marcos seguía ahí fuera, acechando. Pero esta vez no iba a dejar que me controlara. Esta vez iba a luchar. Adriana llegó en 20 minutos con la policía detrás. Los oficiales inspeccionaron el ladrillo y la ventana rota, tomando fotos y anotando detalles. Esto es una violación clara de la orden de alejamiento, dijo uno de ellos mirando el ladrillo con disgusto. Vamos a llevarnos esto como prueba. Asentí sintiendo una oleada de alivio. Gracias, dije mirando a Ana Adriana. Gracias por venir. Ella me abrazó fuerte. Siempre voy a estar aquí para ti, susurró. Mientras la policía se llevaba el ladrillo, me quedé en la cocina, mirando el espacio vacío donde antes estaba la ventana. Esta casa es mía, pensé, y no voy a dejar que nadie me la quite. Esa noche, mientras pintaba en mi estudio, las letras rojas del ladrillo se transformaron en algo más en mi mente. No eran una amenaza, sino un recordatorio de mi fuerza, de mi valentía, de que pase lo que pase, yo era dueña de mi vida. Y mientras el pincel bailaba sobre el lienzo, supe que, sin importar lo que Marcos hiciera, nunca más tendría poder sobre mí.